En este vídeo y los dos siguientes vamos a hablar de la estructura de las clases. Y como habréis entendido por el inicio, en este vamos a hablar de la apertura. Al final, una clase magistral no deja de ser una narración. Y como narración, ¿qué es? Necesita de esa estructura. Habitualmente, si leéis libros sobre presentaciones, os van a decir que en una presentación tendríais que básicamente primero decirles qué le vais a contar a la audiencia, después se lo contáis y finalmente les decís lo que les habéis contado. En el libro Giving a Lecture, que os he mencionado en varias ocasiones, sugieren un punto de vista alternativo que a mí me parece bastante útil. Siguen teniendo 3 partes, pero la idea es que primero proporcionáis un contexto para la clase, luego os centréis en el contenido de la propia clase y por último hacéis un cierre. Por supuesto, podéis seguir utilizando la idea de diles lo que les vas a contar, cuéntaselo y diles lo que les has contado, pero aunque eso es fundamentalmente útil para presentaciones que están aisladas de otras, en una clase el inicio de la idea de abrir con una contextualización y proporcionar un cierre razonable me parecen especialmente útiles. Entonces, como decía, esto es una serie de 3 vídeos razonablemente cortos para tener por separado esa idea: apertura, contenido y cierre. Antes de abrir hay que hacer algo y eso es lo que yo llamo los preliminares, ¿de acuerdo? La idea es que uno no llega a una aula y empieza a dar clase, aunque tenga una apertura. Lo que tienes que hacer es crear un ambiente propicio entre el alumnado para que reciban de una manera adecuada tu clase. La idea es que establezcas el tono y eso redunde en el beneficio de tus estudiantes, que aprovechen mejor la clase que les vas a dar. Para crear ese tono propicio, pues hay una serie de cuestiones que deberías tener en cuenta. Deberías llegar a tiempo, no con el tiempo justo. Mira al alumnado a los ojos en todo momento, pero desde luego cuando llegues, mírales, salúdalos, sonríe. Acordaros que esto ya lo mencionamos con el rapport y asegúrate de que todo funciona correctamente. Si os dais cuenta, aunque no insistimos enormemente en ello, cuestiones que parecen relativamente triviales como la puntualidad, el saludar, el sonreír, el mirar al alumnado, contribuyen a un ambiente propicio y mejoran la calidad de las clases. El asegurarse que todo funciona correctamente, pues es bastante sencillo si llegas a tiempo y te va a ahorrar muchos inconvenientes. La idea es que esto es importante, no porque sean preliminares te lo puedes saltar. Es decir, no llegues a clase y empieces directamente con la apertura. Y por supuesto, no llegues a clase y empieces directamente con los contenidos. Bien, eh, además de lo anterior, si impartes tus clases utilizando transparencias o diapositivas, puesto que llegas con tiempo y pruebas que todo funciona y estás esperando que terminen de llegar el resto de estudiantes hasta que empiece la clase, puedes poner una transparencia inicial. Esa transparencia inicial debería espolear su curiosidad, debería estimularlos y estimularlas y la idea sería que la utilizarías en la apertura. En esa transparencia puedes poner casi cualquier cosa. Podrías poner una noticia reciente, podrías poner un dato estadístico, podrías dar una cita, podrías utilizar una tira cómica o incluso una única viñeta, podrías utilizar un meme, podrías poner un acertijo, podrías plantearles una pregunta, ¿vale? La idea es que tienes una transparencia que está ahí proyectada mientras acaban de llegar los estudiantes hasta que llega el momento en que tú comienzas tu clase. ¿Cuándo terminan esos preliminares? Cuando de un modo u otro señalas al alumnado que la clase va a comenzar. Puede ser porque les pidas que presten atención o porque lo anuncies. Vamos a comenzar la clase. En general, si crees que basta con que estés de pie en la tarima esperando a que se callen, no suele servir, sobre todo si el grupo es muy grande. Pero
ten en cuenta que si les mandas callar, sobre todo con muy malos modos, pues estropear el ambiente. Recordad el vídeo de Ted Mosby en su primera clase, con su primer grupo, en el que cuando aún no había decidido cómo se iba a comportar como profesor, una de las cosas que hacía era pedir silencio a gritos. Pedir silencio a gritos es una idea bastante mala. Hay quien sugiere, bueno, hay quien sugiere, lo he leído en uno de los libros y me llamó la atención, poner música. He de decir que durante el curso 2021, que impartí docencia de manera telemática, eh, yo tenía una playlist para poner en algunas de las asignaturas. Yo me conectaba pues unos 5 minutos antes de que empezara la clase para prepararlo todo y ponía música. Mi idea intuitiva era que de esa manera, pues la gente que se conectaba ya sabía que, bien, que había sonido, que estaba operando la reunión, que alguien estaba allí y sabía más o menos con qué volumen estaba, digamos, retransmitiendo. Y me parecía que era un detalle en unos momentos tan complicados, pues relajar un poquito a la gente con música. No sé si mi selección les gustaba o no. Bien, pues esta sugerencia lo que dice es que, bueno, tú llegues y pongas música. De esa manera matas dos pájaros de un tiro. Si necesitas sonido, ya sabes que está funcionando. Puedes utilizarlo para dar un ambiente a la clase, dependiendo de la disciplina que impartas. Pudiera ser que incluso la música sea ese pie para dar inicio a la clase y además, como en las sillas musicales, en el momento en que la música pare, todo el mundo sabe que la clase va a empezar. Entonces es una sugerencia interesante. Yo ahí la dejo. Terminados los preliminares, comienza la apertura. La apertura, tenéis que tener en cuenta lo siguiente, que en ningún momento de vuestra clase vais a disponer de mayor atención por parte del alumnado. Cuando están más atentos es al inicio. Entonces tienes que aprovechar esas circunstancias. Con el fragmento inicial, lo que quería dar a entender es que la apertura debería ser potente, debería ser fuerte. Con lo cual, nunca, jamás empecéis ni dando malas noticias ni pidiendo disculpas, ¿de acuerdo? Entonces, si hay que dar una noticia mala en relación a algo, pues un examen, una tarea, cualquier cosa, no lo hagáis al inicio de la clase y desde luego no empecéis advirtiéndoles de que va a ser una clase difícil o que va a ser una clase intensa o que va a ser una clase especialmente árida, ni os disculpéis diciendo no la he podido preparar muy bien, bueno, esto igual es un poco apresurado, lo siento mucho, tenemos que cubrir mucho temario y hoy voy a hablar aún más rápido que de costumbre. No hagáis esas cosas. Cuando decimos que tenemos que empezar de una manera potente, eso es una cuestión que se trae a colación muchas veces en relación con presentaciones, ¿vale? De ahí la idea del empieza con un terremoto, pero no siempre es fácil y no siempre es posible o no siempre te llega la inspiración. Entonces, en este sentido, os sugiero este mnemónico de Gar Reynolds, punch, punch. En inglés sabéis que significa literalmente golpe, puñetazo. Entonces, hay muchos libros que lo que dicen es que una presentación debe empezar con un gancho, con un golpe a la audiencia, estimulándolos, ¿vale? Entonces, el acrónimo lo que te dice es que puedes utilizar alguna de estas técnicas para empezar con fuerza una presentación, con algo personal, con algo inesperado, con algo novedoso, con algo que resulte un reto, con algo humorístico. Si puedes combinar más de una, sería excelente. Algo personal significa que les cuentes algo que tiene que ver contigo como persona. Puede ser tu persona académica. Cuando decimos algo inesperado, novedoso o retador, pues muchas de esas cuestiones entrarían
o tendrían aplicación con lo de la transparencia inicial. Si le estás poniendo algo, una tira cómica, o les estás poniendo un acertijo o una pregunta, pues ya los estás retando. Bien, si estabas usando esa transparencia inicial, eso es bastante sencillo de hacer, ¿vale? Porque además esa transparencia inicial, la idea es que después prosiguieras, que tuviera una continuación lógica. Por supuesto, el objetivo de esa transparencia inicial o el objetivo de ese inicio con gancho no es epatar al alumnado, no es que queden impresionados o impresionadas con tu sabiduría o con tu ingenio. No, la idea es que cuando por fin des respuesta a ese gancho, a ese golpe, eh, lo que estés dando sea una respuesta estimulante a la pregunta que de un modo u otro se tienen que hacer, que es ¿por qué narices estamos hablando de lo que estamos hablando hoy en clase? ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que cuando hablábamos del cuestionario que se pasó a los estudiantes, se mencionó en varias ocasiones que quieren saber para qué sirve lo que están haciendo y que hay ocasiones en las que tienen que avanzar mucho en una asignatura para por fin entender para qué sirve esa asignatura y por qué están estudiando esa asignatura. Pues eso debería plantearse en cada clase. Esto que vamos a hablar hoy, ¿por qué lo estamos tratando? ¿Vale? Bien, si os dais cuenta, las transparencias con los títulos llamativos que anteceden a cada una de estas secciones, la idea es llamar la atención y forzaros a que os preguntéis de qué vamos a hablar aquí. Por ejemplo, esta empieza con un terremoto y desde ahí hacia arriba es una cita que se atribuye a muy diversas personalidades en el Hollywood clásico, ¿de acuerdo? Cuando yo la oí por primera vez, la oí atribuida a Cecil B. DeMille. Entonces, la idea era, eh, no se sabe si empezó en serio o empezó en broma, que en el Hollywood clásico una película tenía que empezar muy fuerte e ir increscendo, ¿de acuerdo? En realidad, en vuestras clases, vuestras presentaciones, sí, empezad con fuerza, empezad de una manera que sea vigorosa, que estimule al alumnado, pero luego obviamente tenéis que bajar un poquito el ritmo. Otros ejemplos que tengo por aquí, este es de una charla que di hará, pues fue en el curso 2021-22, en el TechFest de la Escuela de Ingeniería Informática, y en esta transparencia lo que fui es sacando esas franjas y si os dais cuenta, pues hay una especie de eslogan que parece en plan Mr. Wonderful, luego hay un fragmento de un mapa de Irak, un fotograma de Blade Runner 2049 y un test de embarazo. ¿Vale? El título de la charla además era ambiguo, era Web Kilómetro 404. Si sois de informática, pues sabéis que el 404 es un error que a veces encuentras en un sitio web y significa que un recurso no existe. Entonces, este inicio, la idea era primero plantearles que de dónde creían que había salido ese dicho. Yo, digamos que los engañé, parece que es de Mr. Wonderful. No era de Mr. Wonderful, era de una tablilla sumeria, creo de que de 4.000 o 5.000 años de antigüedad. Había aparecido en Irak. Y luego Blade Runner 2049 hacía referencia a dos cuestiones importantes. En primer lugar, pues a la película anterior, Blade Runner, y el famoso monólogo de Lágrimas en la lluvia. Esos recuerdos se perderán como lágrimas en la lluvia. Y a que en el universo de Blade Runner 2049 había habido un pulso electromagnético provocado por una explosión nuclear causada por los replicantes con el objetivo de borrar todas las bases de datos electrónicas. Entonces, desde la ciencia ficción lo que planteaba era pues, un evento muy dramático en el que bueno, los registros electrónicos se perdían. Y el test del embarazo hace referencia pues, a una canción en la que un músico que hace unos vídeos bastante humorísticos escribía sobre las múltiples
variaciones ortográficas con las que en Yahoo Answers había gente que preguntaba sobre el embarazo, preguntas muy, muy absurdas. Entonces, lo que les señalaba era que aquí en nuestro siglo XXI podemos leer una tablilla sumeria de 4.000 años, pero que grandes porciones de la web, como Yahoo Answers, desaparecen sin dejar rastro. Y que estaría por ver si dentro de 4.000 años gran parte de nuestra cultura, que es digital y electrónica, pues habrá dejado alguna huella. Entonces, a esto me refiero con empezar con fuerza. Y luego la charla fue bastante convencional. Esta es otra charla. Aquí se comienza con algo bastante común. La idea, esto fue en la Semana de la Ciencia hace unos años, en el edificio histórico, y le pedí a la gente que sacara tarjetas de fidelización que tuvieran. La típica, si esto fue en Asturias, pues era la tarjeta de la Limerca, todo el mundo tenía la tarjeta de la Limerca, yo saqué mi tarjeta de la Limerca y les conté una historia probablemente ficticia, apócrifa, según la cual Walmart hizo saber accidentalmente a un señor en algún lugar perdido de Estados Unidos que su hija adolescente estaba embarazada por los cupones que le mandaba. Y era que supuestamente, aplicando técnicas de Big Data, Walmart, en base a las compras que hacía esa joven con la tarjeta de fidelización, pues sabía que estaba en estado de buena esperanza. Por supuesto, la historia dio muchas vueltas, pero no apareció ni el señor, ni la chica, ni el encargado de Walmart, ni nada. Entonces, la cuestión es que con estas 3 transparencias, pues empecé con una historia llamativa, chocante, rocambolesca, que me dio pie a hablar de Big Data. Y esta es una de mis favoritas. Hay ocasiones en las que he afirmado que podría dar una charla entera solo con esto. Probablemente en el momento en que estéis viendo este vídeo, pues esto es una idea que parece bastante absurda, pero hubo una época, allá por el año 2010, 11, 12, incluso 14, 15 y 16, en que, bueno, mucha gente pretendía predecir elecciones usando datos de Twitter. Entonces, bueno, pues aquí hay el uso de los colores del póster Hope de Obama, que tenía su eslogan Yes, you can, y lo que hice aquí fue un mix con los colores, los Angry Birds, porque esto me cabreaba profundamente, y el No, you cannot. Entonces, cuando me refiero a empezar con fuerza, podéis hacerlo de muchas maneras distintas y una transparencia puede ayudar. Pero, insisto, la idea no es impresionar, la idea es dar un inicio estimulante y aclararles por qué estamos hablando hoy aquí de esto. Bien, una vez que comienza de verdad la clase y ya captaste su atención, lo que puedes hacer es ofrecer, o lo que deberías hacer es ofrecer una breve introducción al tema que vas a exponer. ¿De acuerdo? Pues aquí estoy hablando de la apertura de la clase, en otras hablé de por qué la web se pudre, por qué nos promete el Big Data o por qué no podemos predecir elecciones con Twitter. Pero eso eran charlas aisladas. Vuestras clases no están aisladas, no son un ítem solitario en el universo, están relacionadas con otras clases. Entonces puede estar muy bien que deis una recapitulación de las clases anteriores, en plan previously on Lost, ¿vale? Al igual que se hace en las series, en el que esa recapitulación tiene que ser breve y señala una serie de puntos clave, los puntos clave que debería señalar son aquellos que se vieron en clases anteriores y que van a ser relevantes para esta clase, aunque ellos ahora mismo no lo sepan, ellos y ellas. Al darles esa recapitulación, les estás dando un anclaje donde pueden intentar engarzar la información que les estás proporcionando para que creen conocimiento nuevo, anclándolo con sus conocimientos anteriores. ¿De acuerdo? A continuación,
deberías describir la estructura que va a seguir la clase y señalar por qué el tema es importante. Bien porque tiene aplicación a futuras tareas, a futuras prácticas, porque es relevante para la profesión o la disciplina, etc. ¿Vale? Y recordad, esto es la apertura de la clase. Hay una cosita más, una tontería. Que es que todo esto, deberíais intentar hacerlo en no más de 5 minutos. Es decir, los estimulo. Les explico de qué va esto. Recapitulo las clases anteriores y describo la estructura de lo que vamos a hacer hoy en torno a 5 minutos. Si fuera una clase de 2 horas, no más de 8. Es decir, tiene que ser breve, tiene que ser ágil. Diréis, ¿y cómo me voy a arreglar para hacer eso? Ensayando, preparándolo. Si queréis saber más sobre las aperturas, tenéis 3 libros que son específicos sobre docencia universitaria. Tenéis ahí 3 capítulos fantásticos que os pueden venir bien. Y en el libro de Garth Reynolds, The Naked Presenter, el capítulo 3 os habla de estos inicios potentes e intensos en presentaciones en general.